Era una noche de octubre cuando mi hermana pequeña me despertó llorando. «Hay alguien en la ventana», susurró temblando. Yo tenía 8 años y ella apenas 5. Nuestros padres habían salido a cenar y nos habían dejado con la niñera, quien se había quedado dormida en el sofá. La casa estaba sumida en una oscuridad inquietante, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba a través de las cortinas. Me levanté de la cama con el corazón acelerado, tratando de ser valiente por mi hermana. «No hay nadie ahí», le dije, pero mi voz temblaba más de lo que hubiera querido. Caminé hacia la ventana con pasos vacilantes, sintiendo como el frío del suelo de madera se colaba a través de mis calcetines. Cuando aparté ligeramente la cortina, lo que vi cambió mi vida para siempre. Una figura oscura se alejaba lentamente de nuestra ventana, arrastrando algo que parecía una túnica larga. El viento nocturno hacía que su silueta se moviera de manera antinatural. Mi hermana tenía razón, había alguien ahí. Y esa alguien nos había estado observando mientras dormíamos. Nuestra casa estaba ubicada en las afueras del pueblo, rodeada de un bosque denso que durante el día parecía hermoso, pero por las noches se transformaba en algo siniestro. Era una construcción antigua de 2 pisos, con ventanas grandes que durante el día dejaban entrar mucha luz, pero por las noches se convertían en portales hacia la oscuridad exterior. El cuarto que compartía con mi hermana estaba en el 2.º piso, con vista directa al jardín trasero y al bosque que se extendía más allá. Las paredes estaban pintadas de un azul claro que mis padres habían elegido para que fuera relajante, pero esa noche parecía frío y desolador. El olor a humedad del otoño se filtraba por las rendijas de la ventana, mezclándose con el aroma a lavanda del suavizante que mamá usaba en nuestras sábanas. Podía escuchar el viento susurrando entre las hojas secas del jardín, creando una sinfonía inquietante que hacía que cada sombra pareciera moverse. La calefacción había dejado de funcionar esa tarde, y el frío se había apoderado de la casa gradualmente. Mi hermana se acurrucó contra mí, su respiración entrecortada aún por el llanto. «¿Qué era eso?», me preguntó con voz apenas audible. Durante los siguientes días, traté de convencerme de que había sido mi imaginación. «Los niños ven cosas que no existen», me decía a mí mismo, repitiendo las palabras que había escuchado a los adultos. Pero mi hermana insistía en que la figura había estado ahí, mirándola directamente a los ojos. Describía detalles que un niño de 5 años no debería poder inventar: el cabello largo y grasiento que colgaba como cortinas sucias, las uñas largas que arañaban el vidrio, y sobre todo, esos ojos. Eran como agujeros negros, decía, como si no tuviera ojos, solo huecos. Comencé a notar cosas extrañas en casa. Las plantas del jardín que daban hacia nuestra ventana empezaron a marchitarse sin explicación aparente. Mamá las regaba religiosamente cada mañana, pero parecían estar muriendo desde las raíces. Los pájaros que solían cantar en el árbol cerca de nuestra ventana desaparecieron completamente. El silencio era ensordecedor durante el día, y por las noches, ese silencio se volvía opresivo. Una mañana, mientras desayunábamos, papá mencionó casualmente que había encontrado huellas extrañas en el jardín. «Parecen de pies descalzos», dijo, «pero son demasiado largas para ser de una persona normal». La segunda aparición ocurrió una semana después. Esta vez, yo estaba despierto cuando sucedió. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando sentí una presencia en la habitación. No era un sonido lo que me despertó, sino una sensación de ser observado que me erizó la piel. Me quedé inmóvil en la cama, fingiendo dormir, pero mis ojos se dirigieron instintivamente hacia la ventana. Ahí estaba de nuevo, la misma figura oscura, pero esta vez más cerca del vidrio. Podía distinguir mejor sus características bajo la luz de la luna llena. Era definitivamente una mujer, pero había algo profundamente perturbador en su apariencia. Su rostro estaba presionado contra el vidrio, dejando un vaho que se extendía lentamente por la superficie. Sus labios se movían como si estuviera susurrando algo, pero no podía escuchar las palabras. Lo más aterrador era que sus ojos parecían estar fijos directamente en mí, como si supiera que estaba despierto y fingiendo dormir. Permanecí así durante lo que me parecieron horas, hasta que finalmente la figura se alejó con esos mismos movimientos antinaturales. Al día siguiente, encontramos marcas en el vidrio de la ventana, huellas de manos y lo que parecían arañazos hechos con uñas. Cuando finalmente reuní el valor para contarles a mis padres lo que habíamos visto, su reacción fue extraña. Mamá palideció visiblemente y intercambió una mirada significativa con papá. «¿Cómo era exactamente?», preguntó mamá con voz tensa. Cuando describí a la mujer, especialmente sus ojos hundidos y su cabello largo y sucio, mamá se sentó pesadamente en una silla. Papá salió de la habitación y regresó con un álbum de fotos antiguas que nunca había visto antes. «¿Era parecida a esta mujer?», preguntó, señalando una fotografía en blanco y negro.
La imagen mostraba a una mujer de mediana edad con características que coincidían inquietantemente con lo que habíamos visto. Esa es Esperanza Morales, dijo mamá con voz temblorosa. Vivía en esta casa antes que nosotros. Murió hace 15 años en circunstancias extrañas. Según nos contaron, Esperanza había sido acusada por los vecinos del pueblo de practicar brujería. Vivía sola, recolectaba hierbas del bosque y la gente decía que podía maldecir a quienes la molestaran. Una noche, la encontraron muerta en su jardín, exactamente debajo de la ventana que ahora era nuestro cuarto. Las autoridades dijeron que había sido un accidente, pero los vecinos susurraban que había sido algo más siniestro. Después de conocer la historia de Esperanza, las apariciones se volvieron más frecuentes y perturbadoras. Ya no se limitaba a observarnos desde afuera, ahora podíamos escuchar arañazos en las paredes durante la noche, como si alguien estuviera tratando de entrar. El sonido era metódico, persistente, siempre en el mismo patrón, 3 arañazos largos, seguidos de una pausa, y luego 3 más. Mi hermana desarrolló pesadillas terribles y se negaba rotundamente a dormir en nuestro cuarto. Mis padres la trasladaron temporalmente a su habitación, pero yo insistí en quedarme. Algo dentro de mí necesitaba entender que quería Esperanza. Una noche, mientras estaba solo en el cuarto, los arañazos se intensificaron hasta convertirse en golpes fuertes contra la ventana. Cuando me acerqué para investigar, vi que el vidrio estaba empañado desde adentro, como si alguien hubiera estado respirando sobre él desde el interior de la habitación. En el vaho, aparecieron lentamente unas palabras escritas con lo que parecía ser un dedo: devuélvemelo. El mensaje permaneció visible durante varios minutos antes de desvanecerse gradualmente. Esa noche no pude dormir, preguntándome qué era lo que Esperanza creía que le habíamos quitado. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Bajé al sótano de la casa, un lugar que mis padres nos habían prohibido explorar. Armado con una linterna, comencé a revisar las cajas y objetos que los antiguos propietarios habían dejado atrás. Entre polvorientos muebles y libros viejos, encontré algo que me heló la sangre: un baúl de madera con el nombre Esperanza grabado en la tapa. Dentro había objetos personales que claramente pertenecían a la mujer de la fotografía. Había cartas, joyas, y en el fondo del baúl, envuelto en un paño negro, encontré algo que me hizo entender todo. Era un pequeño frasco de vidrio que contenía lo que parecía ser cenizas, con una etiqueta que decía: Tomás, mi amado hijo. Según las cartas que encontré, Esperanza había tenido un hijo que murió muy joven de una enfermedad. Había cremado su cuerpo en secreto, contra las tradiciones religiosas del pueblo, y guardaba sus cenizas como su posesión más preciada. Cuando Esperanza murió, alguien había escondido sus pertenencias en el sótano, incluyendo los restos de su hijo. Ahora entendía el mensaje: ella quería recuperar a su hijo. Las apariciones no eran malévolas, eran las súplicas desesperadas de una madre que no podía descansar sin su hijo. Esa noche, decidí enfrentar a Esperanza directamente. Tomé el frasco con las cenizas y lo coloqué en el alféizar de la ventana, esperando su aparición. No tuve que esperar mucho. Alrededor de la medianoche, la temperatura de la habitación descendió drásticamente. Podía ver mi propio aliento mientras esperaba, sentado en mi cama con el corazón latiendo violentamente. Cuando finalmente apareció, fue diferente a las veces anteriores. Esta vez, Esperanza no estaba del otro lado del vidrio, estaba dentro de la habitación conmigo. Su figura era translúcida pero claramente visible, y por primera vez pude ver su rostro completo. No era el monstruo aterrador que había imaginado, sino una mujer consumida por el dolor y la desesperación. Sus ojos, que antes me habían parecido vacíos, ahora brillaban con lágrimas que no podían caer. Se acercó lentamente al frasco, extendiendo sus manos espectrales hacia él. Cuando sus dedos tocaron el vidrio, una luz suave emanó del objeto. «Gracias», susurró con una voz que sonaba como el viento entre las hojas secas. «He estado buscándolo durante tanto tiempo». Su expresión cambió de dolor a alivio, y por primera vez desde que comenzaron las apariciones, sentí paz en lugar de terror. Esperanza comenzó a contarme su historia con una voz que se hacía más clara a medida que hablaba. Me explicó que había muerto tratando de proteger las cenizas de su hijo de los aldeanos que querían profanar su tumba. Ellos pensaban que era una bruja, me dijo, pero solo era una madre que amaba demasiado. Me contó cómo había usado hierbas del bosque para tratar de curar a su hijo enfermo, y cómo los vecinos habían malinterpretado sus conocimientos de medicina natural como brujería. Cuando Tomás murió a pesar de sus esfuerzos, ella se había vuelto reclusa, hablando solo con el espíritu de su hijo y cuidando sus cenizas como si aún estuviera vivo. La noche de su muerte, había escuchado a un grupo de hombres del pueblo planeando entrar a su casa para destruir lo que ellos creían eran objetos malditos. En su intento por esconder las cenizas de Tomás, había caído desde la ventana del segundo piso.
No fue un accidente, me confesó. Ellos me empujaron cuando traté de proteger a mi hijo. Durante 15 años, había estado buscando desesperadamente los restos de Tomás, sin poder descansar hasta encontrarlos. Tú eres el primero que me ve realmente, me dijo. Los otros solo veían sus propios miedos reflejados en mí. Esperanza me pidió que la ayudara a realizar un último ritual para liberar el espíritu de su hijo y permitir que ambos encontraran la paz. Me explicó que necesitaba esparcir las cenizas en el lugar donde Tomás había jugado cuando estaba vivo, un claro en el bosque detrás de nuestra casa, donde había un pequeño arroyo. Él amaba ese lugar, me dijo con nostalgia. Solía construir barquitos de papel y los hacía navegar por el agua. A pesar de mi miedo, acepté ayudarla. Esa misma noche, siguiendo sus instrucciones, tomé el frasco y salí silenciosamente de la casa. Esperanza me guió a través del bosque, su figura brillando suavemente en la oscuridad como una linterna fantasmal. El camino era traicionero, lleno de raíces y piedras, pero su presencia me tranquilizaba extrañamente. Cuando llegamos al claro, pude sentir inmediatamente por qué Tomás había amado ese lugar. Había una serenidad mágica en el aire, y el sonido del arroyo creaba una melodía relajante. Aquí, me dijo Esperanza, señalando un punto específico junto al agua. Esparce las cenizas aquí, donde él solía sentarse a jugar. Con manos temblorosas, abrí el frasco y dejé que las cenizas se dispersaran en el viento nocturno, algunas cayendo en el agua y otras mezclándose con la tierra del bosque. En el momento en que las últimas cenizas se dispersaron, algo extraordinario sucedió. Una luz dorada comenzó a emanar del lugar donde habían caído, y gradualmente tomó la forma de un niño pequeño. Era Tomás, pero no como un fantasma aterrador, sino como un espíritu luminoso lleno de alegría. Corrió hacia Esperanza, quien se había vuelto igualmente luminosa, y se abrazaron en una escena que me hizo llorar sin poder controlarlo. «Mamá», dijo el niño con una voz como campanillas de viento, «te he estado esperando». Esperanza lo levantó en sus brazos, y ambos comenzaron a elevarse lentamente del suelo, sus formas volviéndose cada vez más translúcidas. «Gracias», me dijo Esperanza una última vez, «has reunido a una familia». Mientras se desvanecían en la luz de la luna, pude escuchar la risa del niño mezclándose con el sonido del arroyo, creando una melodía que jamás olvidaré. La sensación de paz que llenó el claro era tan intensa que me quedé allí durante horas, simplemente disfrutando de la tranquilidad que no había sentido en semanas. Cuando finalmente regresé a casa, sabía que las apariciones habían terminado para siempre. Los días siguientes fueron los más tranquilos que habíamos tenido en mucho tiempo. Las plantas del jardín comenzaron a florecer de nuevo, los pájaros regresaron a cantar en el árbol cerca de nuestra ventana, y mi hermana finalmente pudo volver a dormir en nuestro cuarto sin pesadillas. Pero yo había cambiado profundamente. La experiencia me había enseñado que no todo lo que parece aterrador es malévolo, y que a veces, lo que interpretamos como amenazas son simplemente súplicas desesperadas de ayuda. Comencé a investigar más sobre la historia de nuestra casa y del pueblo, descubriendo que Esperanza no había sido la única persona acusada injustamente de brujería. Había toda una historia de mujeres que habían sido perseguidas simplemente por ser diferentes o por poseer conocimientos que otros no entendían. Mi perspectiva sobre la vida y la muerte cambió completamente. Ya no veía a los fantasmas como monstruos, sino como almas perdidas que necesitaban ayuda para encontrar su camino. Esta experiencia despertó en mí una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural que me acompañaría durante el resto de mi vida. Años más tarde, me convertiría en investigador paranormal, ayudando a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Una semana después del ritual, recibimos una visita inesperada. Una anciana del pueblo llamada Doña Carmen vino a nuestra casa, preguntando específicamente por mí. «He sentido un cambio en el aire», me dijo con ojos sabios y penetrantes. Esperanza finalmente encontró la paz, ¿verdad? Cuando le conté lo que había sucedido, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo era amiga de Esperanza antes de que todo se volviera loco en el pueblo, me confesó. Sabía que ella no era una bruja, solo una madre desesperada tratando de salvar a su hijo. Doña Carmen me contó más detalles sobre la verdadera historia de Esperanza, confirmando todo lo que el espíritu me había revelado. Me explicó que había otras personas en el pueblo que sabían la verdad, pero que habían tenido miedo de hablar durante todos estos años. «Tú has hecho algo muy valiente», me dijo. «Has corregido una injusticia que ha pesado sobre este lugar durante demasiado tiempo». Antes de irse, me dio un pequeño amuleto de protección. «Para que siempre recuerdes que no todos los espíritus son enemigos», me dijo. «Algunos solo necesitan que alguien los escuche». Los meses que siguieron estuvieron llenos de reflexiones profundas sobre lo que había experimentado. Me di cuenta de que mi encuentro con Esperanza había sido mucho más que una simple historia de fantasmas.
Había sido una lección sobre la empatía, la comprensión y la importancia de no juzgar basándose en el miedo o los prejuicios. Comencé a leer vorazmente sobre historia local, folclore y fenómenos paranormales, tratando de entender mejor el mundo invisible que había descubierto. Mi familia notó el cambio en mí. Ya no era el niño asustadizo de antes, sino alguien que había ganado una madurez prematura a través de una experiencia extraordinaria. Mis padres, inicialmente preocupados por mi obsesión con lo sobrenatural, gradualmente comenzaron a apreciar la sabiduría que había ganado. Mi hermana, aunque aún pequeña para entender completamente lo que había sucedido, ya no tenía pesadillas y a menudo me preguntaba sobre la señora triste que ya no está triste. Desarrollé una conexión especial con la naturaleza y los lugares con historia, sintiendo a menudo presencias que otros no podían percibir. Pero ya no me asustaban. Había aprendido a distinguir entre las energías positivas y negativas, y a responder con compasión en lugar de terror. Años han pasado desde aquella noche que cambió mi vida para siempre, pero el impacto de mi encuentro con Esperanza sigue resonando en cada aspecto de mi existencia. Me convertí en investigador paranormal profesional, ayudando a familias que enfrentan experiencias similares, siempre recordando que detrás de cada fantasma hay una historia humana que merece ser escuchada. He regresado muchas veces al claro del bosque donde liberé las cenizas de Tomás, y cada vez siento la misma paz profunda que experimenté esa noche. El lugar se ha convertido en un santuario personal donde reflexiono sobre la delgada línea que separa nuestro mundo del más allá. Mi hermana, ahora adulta, a menudo me acompaña en estas visitas, y aunque ella no recuerda todos los detalles de lo que vivimos, siente la importancia especial de ese lugar. Hemos colocado una pequeña placa conmemorativa junto al arroyo, que simplemente dice, Esperanza y Tomás, reunidos en paz. La experiencia me enseñó que el amor verdadero trasciende la muerte, y que a veces, los vivos tenemos el poder y la responsabilidad de ayudar a los muertos a encontrar su camino hacia la luz. Esta historia no es solo sobre fantasmas, es sobre la redención, el perdón y la fuerza transformadora de la compasión humana, ayudar a ordenar sus pertenencias. La vieja casona olía a naftalina y recuerdos, con ese aroma particular que solo tienen las casas donde alguien ha vivido durante décadas. Mientras mis padres revisaban documentos en la planta baja, yo subí al segundo piso para explorar el cuarto de mi abuela. Ahí fue donde la vi por primera vez, una mujer anciana parada frente al gran espejo de cuerpo entero que dominaba la habitación. Al principio pensé que era mi abuela, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que la mujer en el espejo no se movía cuando yo lo hacía. Sus ojos estaban fijos en mí, y una sonrisa perturbadora se extendía por su rostro arrugado. «Hola, nieto», susurró con una voz que no era la de mi abuela, aunque se le parecía inquietantemente. Cuando parpadeé, la imagen desapareció, dejándome solo frente a mi propio reflejo tembloroso. Bajé corriendo las escaleras, pero cuando les conté a mis padres lo que había visto, simplemente dijeron que era normal ver cosas extrañas después de la muerte de un ser querido. Pero yo sabía que lo que había visto era real, y que esa mujer no era mi abuela. La casa de mi abuela estaba ubicada en el barrio más antiguo de la ciudad, donde las calles empedradas y las casas coloniales creaban un ambiente que parecía suspendido en el tiempo. Era una construcción de 2 pisos con techos altos, ventanas grandes con marcos de madera que crujían con el viento, y pisos de madera que gemían bajo cada paso. El cuarto de mi abuela estaba en el segundo piso, al final de un pasillo largo y estrecho decorado con fotografías familiares que parecían seguirte con la mirada. La habitación en sí era espaciosa pero abarrotada de muebles antiguos, una cama de hierro forjado, un tocador de caoba con cajones que se atascaban, y ese espejo imponente que medía casi 2 metros de altura. El espejo tenía un marco dorado elaboradamente tallado, con querubines y flores que parecían danzar en la penumbra. La luz que entraba por las ventanas creaba patrones cambiantes en las paredes, haciendo que las sombras se movieran constantemente. El aire estaba cargado de humedad y el olor a lavanda que mi abuela había usado durante años, mezclado con algo más sutil y perturbador que no podía identificar. Era como si la habitación guardara secretos en cada rincón, susurros de conversaciones pasadas que aún resonaban entre las paredes. Durante las siguientes semanas, mientras mis padres continuaban organizando la herencia, yo seguía visitando la casa. Cada vez que subía al cuarto de mi abuela, sentía una atracción inexplicable hacia el espejo. Era como si algo me llamara desde su superficie plateada. Comencé a notar pequeñas anomalías, a veces mi reflejo tardaba una fracción de segundo en seguir mis movimientos, o parecía estar sonriendo cuando yo no lo hacía. Una tarde, mientras jugaba solo en la habitación, vi claramente que mi reflejo guiñó un ojo antes de que yo lo hiciera. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Decidí hacer una prueba, me paré frente al espejo y levanté mi mano derecha. Mi reflejo levantó la izquierda, como debería ser normal,
pero luego continuó moviéndose independientemente, saludándome con una sonrisa que no era mía. Esa noche, le conté a mi madre lo que estaba sucediendo, pero ella estaba demasiado ocupada con los trámites legales para prestarme atención. Son solo trucos de la luz, cariño, me dijo distraídamente. Pero yo sabía que no era mi imaginación. Algo estaba viviendo dentro de ese espejo, algo que conocía mi nombre y parecía estar esperando el momento adecuado para comunicarse conmigo. La primera conversación real ocurrió un martes por la tarde. Estaba solo en la casa porque mis padres habían ido a reunirse con el abogado de mi abuela. Me dirigí directamente al cuarto del segundo piso, sintiendo esa familiar atracción hacia el espejo. Esta vez, cuando me paré frente a él, la mujer anciana apareció inmediatamente, como si hubiera estado esperándome. «Por fin estamos solos», dijo con esa voz que era casi la de mi abuela, pero con un tono más grave y siniestro. «He estado tratando de hablar contigo durante semanas». Su apariencia era inquietantemente similar a la de mi abuela, pero había diferencias sutiles que me ponían los nervios de punta. Sus ojos eran más oscuros, su sonrisa demasiado amplia, y había algo en su postura que sugería una malicia oculta. «¿Quién eres?», logré susurrar, aunque mi garganta estaba seca del miedo. «Soy quien debería haber sido tu abuela», respondió enigmáticamente. «Soy quien ella mantuvo encerrada durante todos estos años». Me explicó que había estado atrapada en el espejo durante décadas, observando la vida de mi abuela desde el otro lado del cristal, esperando la oportunidad de intercambiar lugares con ella. «Ahora que ella se ha ido», me dijo con ojos brillantes de anticipación, «finalmente puedo salir. Pero necesito tu ayuda». Esa noche, decidí investigar más sobre la historia del espejo. Busqué entre las pertenencias de mi abuela hasta encontrar un diario viejo escondido en el fondo de su armario. Las páginas amarillentas estaban llenas de la letra temblorosa de mi abuela, y mientras leía, descubrí una historia que me heló la sangre. Según el diario, el espejo había pertenecido originalmente a su hermana gemela, Esperanza, quien había muerto en circunstancias misteriosas cuando ambas tenían 20 años. Mi abuela escribía sobre pesadillas recurrentes en las que Esperanza la visitaba, acusándola de haber causado su muerte. «Ella dice que yo la empujé por las escaleras durante una discusión», escribía mi abuela. «Pero fue un accidente. Estábamos peleando por el mismo hombre, y cuando traté de detenerla, ella perdió el equilibrio». El diario revelaba que después del funeral, mi abuela había heredado todas las pertenencias de Esperanza, incluyendo el espejo. «Desde entonces, ella aparece en el espejo», continuaba el diario. «Me habla, me acusa, me atormenta. He tratado de deshacerme del espejo varias veces, pero siempre termina regresando a mi habitación». La última entrada del diario, fechada apenas una semana antes de la muerte de mi abuela, decía: «Esperanza está volviéndose más fuerte. Temo que cuando yo muera, ella finalmente encontrará la manera de salir». Armado con este conocimiento, regresé al cuarto al día siguiente, pero esta vez Esperanza parecía diferente. Su apariencia había cambiado sutilmente, ahora se veía más sólida, más real dentro del espejo. «Veo que has estado leyendo», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tu abuela siempre fue una mentirosa. Yo no me caí por las escaleras, ella me empujó deliberadamente porque estaba celosa». Me contó su versión de la historia, como mi abuela había estado enamorada del mismo hombre que ella, y cómo había planeado su muerte para quedarse con él. «Pero el plan no funcionó como ella esperaba», continuó Esperanza. «El hombre se fue del pueblo después de mi muerte, horrorizado por lo que había presenciado. Tu abuela se quedó sola, atormentada por la culpa y por mi presencia en este espejo». Durante los siguientes días, las apariciones se volvieron más intensas. Esperanza comenzó a aparecer en otros espejos de la casa, en el baño, en el espejo del pasillo, incluso en el reflejo de las ventanas por la noche. Cada vez que la veía, parecía más desesperada por salir. «Necesito un cuerpo joven y fuerte», me decía insistentemente. «El tuyo servirá perfectamente. Solo tienes que tocar el espejo y dejarme entrar». Una tarde, mientras exploraba el sótano de la casa, hice un descubrimiento que cambió todo. Detrás de una pila de cajas viejas, encontré otro espejo idéntico al del cuarto de mi abuela, pero este estaba cubierto por una sábana gruesa y rodeado de velas derretidas y símbolos extraños dibujados en el suelo. Cuando quité la sábana, el espejo reflejó la habitación normalmente, sin ninguna presencia extraña. Había una nota pegada en la parte posterior del marco, escrita con la letra de mi abuela: «Este es el espejo original de Esperanza. El de arriba es una trampa que creé para mantenerla encerrada. Si algo me pasa, destruye ambos espejos inmediatamente». Comencé a entender la verdadera situación. Mi abuela no había matado a Esperanza, sino que había creado una prisión espiritual para mantener a su hermana gemela atrapada después de que ésta muriera y regresara como un espíritu vengativo.
El espejo del cuarto era como una jaula dimensional, y Esperanza había estado mintiendo sobre las circunstancias de su muerte para manipularme. Según más notas que encontré, Esperanza había muerto realmente en un accidente, pero su espíritu se había corrompido por la amargura y los celos, volviéndose algo malévolo que buscaba poseer a los vivos. Mi abuela había pasado décadas protegiéndonos de ella, manteniendo el espejo en su habitación para vigilar constantemente a su hermana y asegurarse de que no escapara. Con esta nueva información, subí al cuarto de mi abuela con un propósito diferente. Esperanza me estaba esperando en el espejo, pero esta vez su fachada amable había desaparecido completamente. Su rostro estaba contorsionado por la rabia, y sus ojos brillaban con una luz malévola. Pequeño entrometido, siseó. ¿Crees que las mentiras de tu abuela van a salvarte? Ella era una asesina, y tú vas a pagar por sus crímenes. El espejo comenzó a vibrar violentamente, y grietas aparecieron en su superficie. He estado acumulando poder durante décadas, continuó Esperanza. Ya no necesito tu permiso para salir. Tu abuela está muerta, y sus protecciones se están debilitando. La temperatura de la habitación descendió drásticamente, y pude ver mi aliento mientras Esperanza presionaba sus manos contra el interior del cristal. Las grietas se extendían cada vez más, y pequeños fragmentos de espejo comenzaron a caer al suelo. Cuando salga de aquí, me amenazó, voy a poseer tu cuerpo y usar tu vida para vengarme de todos los que me olvidaron. Sus manos comenzaron a atravesar lentamente la superficie del espejo, como si el cristal se hubiera vuelto líquido. Supe que tenía muy poco tiempo antes de que lograra escapar completamente. En ese momento de terror absoluto, escuché la voz de mi abuela real resonando en la habitación. No la escuches, mi nieto, dijo su espíritu, apareciendo como una luz dorada junto a mí. Esperanza murió llena de celos y amargura, y esos sentimientos la corrompieron en el más allá. Mi abuela me explicó rápidamente la verdadera historia. Esperanza había estado obsesionada con un hombre que no la correspondía, y cuando él eligió a mi abuela, Esperanza había intentado matarla empujándola por las escaleras. En la lucha, Esperanza había sido quien cayó, pero su muerte había sido causada por su propia maldad, no por las acciones de mi abuela. Después de morir, regresó como un espíritu vengativo, continuó mi abuela. Traté de ayudarla a encontrar la paz, pero ella solo quería destruir todo lo que yo amaba. Tuve que crear la prisión del espejo para proteger a nuestra familia. Esperanza rugió de furia al escuchar esto, y sus brazos ya habían emergido completamente del espejo. «Mentiras», gritó. «Todos son mentiras para proteger su reputación». Pero la presencia calmante de mi abuela me dio la fuerza que necesitaba. «Tienes que romper el espejo», me dijo mi abuela. «Es la única manera de enviarla de vuelta al vacío donde pertenece. Pero ten cuidado. Cuando el espejo se rompa, ella tratará de poseerte en sus últimos momentos». Siguiendo las instrucciones de mi abuela, corrí hacia el sótano para buscar un martillo, mientras Esperanza gritaba amenazas desde arriba. Cuando regresé, ya había logrado sacar medio cuerpo del espejo, y su forma espectral llenaba la habitación con una energía malévola que me dificultaba respirar. «No puedes detenerme», se burló. «Soy más fuerte que las protecciones de tu abuela muerta». Pero mi abuela había aparecido con más fuerza, y ahora podía ver claramente su forma luminosa. «Ahora», me gritó. «Rompe el espejo ahora». Levanté el martillo con todas mis fuerzas y lo estrellé contra el centro del espejo. El sonido del cristal rompiéndose fue ensordecedor, acompañado por el grito de furia y dolor de Esperanza. Los fragmentos volaron por toda la habitación, cortándome las manos y la cara, pero continué golpeando hasta que no quedó ni un pedazo del tamaño de mi puño. Con cada golpe, Esperanza se desvanecía más, siendo succionada de vuelta hacia el vacío del que había tratado de escapar. «Esto no ha terminado», gritó mientras desaparecía. «Encontraré otra manera de regresar». Pero su voz se desvaneció hasta convertirse en un susurro, y finalmente en silencio. La habitación se llenó de una paz profunda, y la presencia cálida de mi abuela me envolvió como un abrazo. En los momentos que siguieron a la destrucción del espejo, mi abuela se materializó completamente frente a mí. Ya no era la figura frágil y enferma que recordaba de sus últimos días, sino la mujer fuerte y amorosa que había sido en su juventud. «Estoy muy orgullosa de ti», me dijo, acariciando mi mejilla con una mano que se sentía sorprendentemente real. «Has liberado a nuestra familia de una maldición que ha durado décadas». Me explicó que ahora que Esperanza había sido enviada de vuelta al vacío, ella también podía descansar en paz. «He estado atada a este mundo para protegerlos de ella», me confesó. «Pero ahora que ya no es una amenaza, puedo seguir mi camino hacia la luz». Mientras hablaba, su forma comenzó a brillar más intensamente, llenando la habitación con una luz dorada que sanaba los cortes en mis manos y cara. «Recuerda siempre», me dijo mientras comenzaba a desvanecerse,
que el amor verdadero es más fuerte que cualquier odio o venganza. Esperanza se perdió porque eligió el rencor sobre el perdón. Sus últimas palabras fueron una bendición: vive tu vida con alegría, mi querido nieto. Yo siempre estaré cuidándote, aunque no puedas verme. Con eso, desapareció en una explosión de luz cálida que dejó la habitación llena de paz y el aroma a lavanda que siempre había asociado con su amor. Los días que siguieron fueron de profunda reflexión y sanación emocional. Mis padres se sorprendieron al encontrar el espejo roto, pero cuando les conté toda la historia, incluyendo los detalles del diario de mi abuela, comenzaron a entender que había algo más profundo en juego. Mi madre, especialmente, recordó historias familiares sobre la hermana gemela de mi abuela que nunca habían tenido mucho sentido hasta ahora. Siempre me pregunté por qué tu abuela nunca hablaba de Esperanza, me dijo pensativamente. Ahora entiendo que estaba protegiendo a toda la familia. Decidimos limpiar completamente la casa y venderla, pero antes, realizamos una ceremonia de bendición para asegurarnos de que cualquier energía residual fuera purificada. Invitamos a un sacerdote local que realizó una bendición completa de la propiedad, prestando especial atención al cuarto donde había estado el espejo. Durante la ceremonia, sentí una última presencia de mi abuela, como una caricia suave en mi cabeza, confirmando que todo estaba bien. La experiencia me había cambiado profundamente. Ya no era el niño inocente que había entrado en esa casa semanas atrás, sino alguien que había enfrentado el mal real y había emergido victorioso gracias al amor y la protección de mi abuela. En las semanas que siguieron, noté cambios significativos en mi percepción del mundo. Había desarrollado una sensibilidad especial hacia las energías espirituales, pero también una capacidad para distinguir entre las presencias benévolas y las malévolas. En la escuela, comencé a ayudar a otros niños que decían ver cosas extrañas, enseñándoles que no todos los espíritus eran peligrosos, pero que era importante saber reconocer las diferencias. Mi experiencia con Esperanza me había enseñado que los espíritus malignos a menudo se disfrazan y mienten para conseguir lo que quieren, mientras que los espíritus benévolos, como mi abuela, siempre actúan con amor y protección. Mis padres, inicialmente preocupados por mi nueva obsesión con lo sobrenatural, gradualmente comenzaron a apreciar la sabiduría que había ganado. Me inscribieron en clases de meditación y espiritualidad para ayudarme a canalizar mis nuevas habilidades de manera positiva. La casa de mi abuela se vendió rápidamente a una familia joven que reportó sentir una energía muy positiva en la propiedad. Antes de entregar las llaves, regresé una última vez al cuarto donde había estado el espejo, y sentí solo paz y la presencia protectora de mi abuela velando por los nuevos habitantes. Los meses que siguieron estuvieron llenos de crecimiento personal y comprensión espiritual. Comencé a estudiar sobre diferentes tradiciones espirituales y métodos de protección psíquica, fascinado por la idea de que había todo un mundo invisible coexistiendo con el nuestro. Mi experiencia me había enseñado que la muerte no es el final, sino una transición, y que nuestras acciones y emociones en vida determinan qué tipo de espíritu nos convertimos después de morir. Esperanza había elegido el camino del rencor y la venganza, convirtiéndose en algo destructivo, mientras que mi abuela había elegido el amor y la protección, manteniendo su naturaleza benévola incluso después de la muerte. Esta comprensión cambió fundamentalmente mi perspectiva sobre la vida. Comencé a ser más consciente de mis propias emociones y acciones, entendiendo que cada elección que hacía estaba moldeando no solo mi presente, sino también mi futuro espiritual. Desarrollé una práctica diaria de meditación y gratitud, siempre recordando las lecciones que mi abuela me había enseñado. También comencé a ayudar a otros niños y familias que enfrentaban experiencias paranormales, usando mi conocimiento para distinguir entre situaciones que requerían ayuda espiritual y aquellas que eran simplemente malentendidos o miedos infundados. Hoy, décadas después de aquella experiencia transformadora, sigo llevando conmigo las lecciones que aprendí en el cuarto de mi abuela. Me convertí en consejero espiritual e investigador paranormal, ayudando a familias que enfrentan situaciones similares a la mía. Cada caso me recuerda la importancia de distinguir entre el amor verdadero y la manipulación espiritual, entre la protección genuina y el control malévolo. He ayudado a docenas de familias a liberarse de espíritus malignos que se hacían pasar por seres queridos fallecidos, usando las técnicas que aprendí durante mi confrontación con Esperanza. Siempre llevo conmigo una pequeña fotografía de mi abuela, y en momentos difíciles, aún puedo sentir su presencia guiándome y protegiéndome. La casa donde todo comenzó ahora alberga a una familia feliz que nunca ha reportado actividad paranormal, confirmando que la maldición fue realmente rota. Cada año, en el aniversario de la muerte de mi abuela, visito su tumba y le agradezco por su sacrificio y protección. La experiencia me enseñó que el amor verdadero trasciende la muerte y que aquellos que nos aman realmente nunca nos abandonan, incluso cuando no podemos verlos.
Esta historia no es solo sobre fantasmas y espejos malditos, es sobre el poder del amor familiar para protegernos del mal, y sobre la importancia de elegir la luz sobre la oscuridad en cada momento de nuestras vidas.